tema de hoy lo tengo titulado Lo que sembramos, recogemos. Dios, dice la palabra, no puede ser burlado. Y quiero pedirle que vayamos a Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Dios no puede ser burlado. Nadie puede pretender que él cree que se puede burlar de Dios. Tarde o temprano un día le tendrá que dar cuentas. Y todo lo que sembramos lo recogemos. Gálatas 6, versículo 7, creo que lo tienen, ¿verdad? No os engañéis, dice el versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser, ¿qué cosa? Burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El apóstol Pablo comienza, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo comienza con una amonestación. Y comienza a decirnos, no os engañéis. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la naturaleza humana tiende al autoengaño. Tiende al autoengaño. ¿Usted no se ha dado de cuenta que hay gente que aparenta ser rico cuando no tienen nada? Eso es autoengañarse. Se autoengañan. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que no nos engañemos acerca de qué. Mire lo que dice. En lo que no nos metamos mentira, en lo que no nos engañemos acerca de que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Hay quienes creen que pueden burlarse de Dios. Y dice, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Somos sembradores y tendremos una cosecha. Mire lo que dice el 8. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará. Del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Dos rublos, hay dos rublos aquí. De un sembrador. El que siembra para qué? Para la carne, y el que siembra para el Espíritu. Dos sembradores, dos tipos de rublos siembra el hombre. Uno para la carne y el otro para el Espíritu. Y dos tipos de siega. Una que se llama corrupción o destrucción, porque corrupción es destrucción, y la otra, vida eterna. Dos tipos de rublos, dos tipos de siega. Dos de rublos y dos tipos de siega. Pero hay un tercero. Vamos al 9. No nos cansemos pues de hacer, ¿qué cosa? El bien. Otro tipo de cosecha del bien. Es decir,
tres tipos de rublos. Porque a su tiempo segaremos, si no, ¿cuándo segamos o recogemos? ¿Ah? A su tiempo. A su tiempo. No de manera inmediata. Usted siembra una mata de yuca y no cree usted que al otro día usted la va a arrancar y va a tener yuca. A su tiempo usted la va a arrancar y va a tener yuca. A su tiempo, dice la palabra de Dios. A veces sembramos en el invierno y recogemos en el verano, ¿verdad? O a veces sembramos en el verano y recogemos en el invierno. ¿Sabe, hermano? Muchos creyentes siembran durante la semana un rubro que se llama mala hierba. Durante toda la semana. Y cuando llega el domingo, se quejan de que de que no les está yendo bien y de que Dios no les ha bendecido. Pero durante la semana, ¿sabe qué sembraron? Sembraron odio, sembraron chisme, sembraron mentira y pare usted de contar. Olvidándose de que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos recogemos. Lo que nosotros hagamos durante la semana, sea que lastimemos a alguien, óigase bien, hermano, que tracaleemos a alguien, sea que hablemos mal de alguien, sea que engañemos a alguien, sea que calumniemos a alguien, lo vamos a recoger. Pero Dios no lo va a dejar pasar por la mesa porque Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Se nos va a regresar. Se nos va a regresar. Quiero pedirles que vayamos al Salmo 7. Creo que los voy a estar llevando de un lugar a otro a la palabra de Dios porque es necesario. Salmo 7. En todo el centro de la Biblia se encuentran los salmos. Hermano, haga el esfuerzo de comprar una Biblia. Haga el esfuerzo, así como he hecho el esfuerzo para comprar un celular, hago el esfuerzo para comprar una Biblia. Para que usted tenga una Biblia en físico, en su casa y aquí. Haga todo el esfuerzo. Usted puede. Salmo 7, versículo 15. Pozo ha cavado. ¿Sí? ¿Lo consiguieron? Amén. Pozo ha cavado y lo ha hondado. Y en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza. Y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Las trampas, los negocios ventajistas, los malos pensamientos, los chismes, la crítica, la murmuración. Y pare usted de contar, la lista es inmensa que usted puede hacer. Es un pozo que usted está cavando para usted mismo. Tarde o temprano usted va a caer ahí. Así lo dice el Señor en su palabra. Oh, el Señor miente. Él no puede mentir. Y tampoco puede ser burlado. Miren lo que dice en Números. Denle más atrasito. Y vamos a Números sin perder los salmos. No se vaya de los salmos para que volvamos ahí.
Números capítulo 32. 32. Número 32. Dice así, versículo 1. ¿Lo consiguieron? Amén. Vamos a esperar un poquito, que los hermanos se pongan la Biblia, porque aquí venimos a estudiar la Biblia. Aquí no venimos a echar cuentos. Venimos a hablar de lo que la palabra de Dios enseña. Números 32. Dice el 1 así. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Eso fue al lado, antes de cruzar el Jordán, en el oriente. Ellos eran hijos de Rubén y de Gad, los 12 patriarcas, hijos de Jacob. Pero Dios los mandó a conquistar la tierra prometida. Y ellos vieron esa tierra antes del Jordán. Y como tenían mucho ganado, se quisieron quedar ahí. Y usted en su casa puede leer todo el capítulo, porque no se lo voy a relatar. Usted lo puede leer en su casa. Estos hombres les vio que las tierras eran muy buenas para ganado y quisieron quedarse ahí. Y fueron ante Moisés a querer quedarse ahí. Porque ellos, el mandato que tenían era pasar el río Jordán a la tierra prometida. Pero ellos quisieron esa. Entonces ellos se comprometieron. Él les dice a ellos, les dice: mira, ustedes van a ser igual que sus padres. Cuando se mandaron a supervisar la tierra, sus padres, ¿qué saben que hicieron? Vinieron y sembraron desánimo en la congregación. Solamente Josué y Caleb no sembraron desánimo. Hermanos, sembrar desánimo es pecado. Cuidado usted desanimar a algún hermano. Cuando usted le dice un chisme, cuando usted le habla mal de otro, cuando usted lo está desanimando. Pero ¿sabe cuándo usted también lo está desanimando? Cuando usted no se congrega. Cuando usted no se congrega, usted lo está desanimando, porque la Biblia dice allá en Hebreos 10, dice que nos congregamos para estimularnos, ¿verdad que sí? Amén. Cuando usted se congrega, usted está estimulando a su hermano, pero cuando usted deja de congregarse, usted lo está desanimando. Entonces el Señor, ellos le dicen a él que ellos van a seguir luchando, que los deje ahí en esa tierra, que ellos no van a ser como sus padres, que ellos van a pasar al otro lado del Jordán con ellos a luchar, a pelear la batalla, para ganar la tierra que el Señor les había prometido darles. Y entonces mire lo que le dice él en el capítulo, lo que le dice Moisés en el versículo 23. Él les dice, pues si así ustedes deciden, mas si así no lo hacéis, es decir, si ustedes no pasan a pelear la batalla junto con el demás pueblo, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestros pecados os alcanzarán. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Los pecados tarde o temprano nos alcanzan. Nos alcanzan. Te fuiste a algún lugar, te metiste una borrachera, tarde o temprano te va a alcanzar la borrachera. Pero Dios no
ser burlado. Así te hayas arrepentido, las consecuencias vendrán. Vendrán. Y pare usted de contar. Solamente estoy colocando esto como un ejemplo. Pare usted de contar. Los pecados tarde o temprano nos terminan alcanzando. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a recoger. Lo va a recoger. Y dice el Salmo 9. Mire lo que dice el Salmo 9. Eso le dijo el Espíritu Santo a través de Moisés a estos hombres. Sépase que si ustedes no lo hacen así, tarde o temprano los van a alcanzar los pecados. Salmo 9. Se quedaron en los salmos, ¿verdad? Amén. Dice así la palabra de Dios. Salmo 9. ¿Lo consiguieron? Amén. Versículo 16. Versículo 16. Los malos serán Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado, ¿quién? El malo. El malo. Hermano, en las sus propias obras, el malo tarde o temprano cae en su propia maldad. Los pecados tarde o temprano nos enredan, nos alcanzan. Tarde o temprano. ¿Sabe usted qué pasó con Hitler? Después de haber matado más de 6.000 judíos, o 6 millones de judíos, terminó suicidándose. Y la mano número 1 de Hitler se tomó un veneno y murió envenenado. Se envenenó él mismo, hermano. Porque Dios no puede ser burlado. Él siempre ejecuta sus juicios. Dios, ¿sabe una cosa, hermano? Dios se da a conocer a través del juicio. Dios se da a conocer a través del juicio. Que Él no puede ser burlado. Vamos a Proverbios, dele un poquito más adelante y te vas a encontrar con Proverbios. Proverbios 26. Proverbios 26. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Amén. Más adelantico de los Salmos. Dice la palabra de Dios así: como el gorrión en su vagar, versículo 2, 26:2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá. ¿Ah? Sin causa. Sin causa. Pero ¿por qué me pasa a mí? Hágase un examencito. A ver por qué le pasa a usted. Porque nunca la maldición viene sin causa. Así lo dijo el Señor. Y así el Señor lo afirma. Nunca viene sin causa. El 27, mismo 26, de mismo Proverbios, versículo 27. Dice así: el que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra, sobre él se devolverá. Este es un principio, hermanos, que opera o negativamente o positivamente. ¿Sí me entienden? Amén. Hacen lo malo vendrá sobre usted. Hace el bien vendrá sobre usted. Pero es un principio
de manera positiva y de manera negativa. Mire lo que dice el Señor aquí. En Eclesiastés, hay más adelantico, te vas a encontrar con Eclesiastés después de Proverbios. Eclesiastés 11. Les dije que era un principio que operaba de manera positiva y de manera negativa. 11. Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo vas a conseguir. Aquí el rey Salomón se refiere a cuando él enviaba las flotas de barcos cargados de pan a otras naciones, enviaba su flota. ¿Sabe qué? Cuando venían esa flota de barcos, ¿sabe con qué venían? Traían pavos reales, traían oro, traían monos, traían marfil y otra cantidad de cosas de gran precio. ¿Qué hacía el rey Salomón? Eso lo encontramos en Primera de Reyes 10. No lo voy a leer porque vamos avanzando. En Primera de Reyes 10, 22. Cuando usted y yo hacemos buenas obras, hermanos, buenas obras, eso se nos va a regresar. Esas buenas obras se nos van a regresar. Eso es lo que está diciendo el rey Salomón cuando está diciendo: echa tu pan sobre las aguas, que a su tiempo usted lo va a volver a recoger. No espere usted que a usted le vaya bien si usted no ha sido bien con alguien. Esa es una ley establecida por Dios. Dios ha establecido esa ley. No la ha establecido el hombre, hermano, la ha establecido Dios. A su tiempo vamos a descosechar. Siempre usted y yo debemos de buscar una oportunidad para ayudar a alguien. Una oportunidad para ayudar a otro. ¿Usted quiere cosechar bendiciones? Busque la oportunidad de hacer las cosas buenas. Si usted quiere cosechar bendiciones. Porque es una ley, hermano, que Dios ha establecido. Es una ley que Dios estableció. ¿Sabe usted que toda la epístola de Tito, toda la epístola completa, es una epístola que se escribió para desafiarnos a nosotros los creyentes? Y es para desafiarnos a ayudar a otros hermanos. Vamos a Tito. Tito está antes de Hebreos. Nuevo Testamento. Tito capítulo 1, antecito de Hebreo. Amén. ¿Lo consiguieron? Amén. Dice así la palabra de Dios. Tito 1, 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Hermanos, no hay cosa más triste que alguien que diga conocer a Dios y anda con una vida desordenada. Solamente conoce a Dios de boca y hace sentir y saber de Dios de boca, pero no con su vida. Eso es lo más triste que puede haber. Y de eso están llenas las iglesias.
Las iglesias están llenas de eso, hermano. Durante la semana son como los católicos. El domingo van a misa y entre semana parrandean, mujerían, tracalean, fuman y paren usted de contar. Ese no es el evangelio, hermano. Ese es un pseudo evangelio, pero ese no es el evangelio. El evangelio dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Y viene la palabrita, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sabe, hermanos? Hay gente que es muy cristiana, pero sabe que es reprobada en cuanto a toda buena obra. ¿Cómo les cuesta hacer un favor? ¿Cómo les cuesta hacer bien? Pero eso sí, ellos dicen que conocen a Dios. Es más, se paran, hasta cantan, gritan, se tiran al suelo y paren ustedes de contar. Me llenó el Espíritu Santo, me cayó el Espíritu Santo, me llenó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Pero sus hechos dicen otra cosa. Y son reprobados en cuanto a toda buena obra. Es más, hermano, usted pasa por el frente de la casa de ellos y hay un semejante hueco que los carros cada rato pararán. Porque no quieren agarrar unas piedritas y ponerle ese hueco. Son reprobados en cuanto a toda buena obra. Es más, ¿sabe qué? Algunos ni siquiera el frente de su casa barren. Eso le toca a la alcaldía. Menos ayudar a un niño. Menos ir a la panadería y cuando está un niño ahí, comprarle un pan a él también. Lo compra para usted y lo compra también para él. Hermano, Dios no quiere que usted y yo seamos reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe qué? Se nos va a regresar. Dice el 2, capítulo 2. Miren lo que dice el capítulo 2. Ahí mismo en Tito que estamos. Versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. De buenas. El Señor le dice a Tito, el Espíritu Santo, mira Tito, tú te tienes que presentar como ejemplo de buena obra. Hermano, todo creyente debemos de presentarnos como ejemplo de buenas obras. Como ejemplo de buenas obras. El 14, versículo 14, del mismo 2. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, para eso nos redimió el Señor. Para que usted y yo andemos en buenas obras. En buenas obras. Para eso fuimos redimidos. El 3.1. Recuerden que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos. Usted y yo siempre debemos de estar dispuestos a toda buena obra. Dispuestos. Dispuestos a toda buena obra. Que hay una ancianita que vive ahí al lado de una ancianita o que vive allá una ancianita. Usted y yo tenemos que estar pendientes si la ancianita come o bebe, tiene su ropita lava, su ropita limpia o no. Usted y yo tenemos que estar dispuestos a toda buena obra. A toda buena obra. Y nosotros los caballeros que quizás que no podemos ir a bañar, ir a lavar, pero quizás podemos pagar a alguien para que la bañe y la lave. Pero dice que debemos estar siempre dispuestos
hacer lo bueno, hacer el bien. Dice el 8, el 3:8, el 3:8. Palabra fiel es esta. Y estas cosas requiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Hay cristianos que son buenos para nada. Ellos no hacen bien, pero tampoco hacen mal. Entonces eso significa que son buenos para nada. El cristiano debe estar siempre dispuesto o preparado o listo para toda buena obra, hermano. ¿Sabe usted, hermano, que me contaron de un cristiano más viejo que Matusalén en el Evangelio? No sé cuántos años, 60, 70 años en el Evangelio. Y tenía unos palos de aguacate y unos palos de naranja ahí. Y cuando iban a pedirle un aguacate o naranja, ¿sabe qué hacía el hombre después que los regalaba? Cortaba el palo. Le echaba hacha al palo y lo cortaba. Procuren estar listos para toda buena obra. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque tarde o temprano se nos va a regresar. Echa tu pan sobre las aguas. 3:14. Dice así: y aprendan también los nuestros a ocuparse ¿en qué cosa? En buenas obras. En buenas obras. Hermano, usted y yo quizás nunca vamos a construir, pero cuando yo tenga $100 ahí en el fondo y alguien lo necesite por una operación, esos $100 se van. Yo, hermano, aquí no vinimos a amontonar plata. Y se lo digo para que el día de mañana nadie se levante. ¿Qué hace Luis la plata? Porque yo tengo un Señor al cual un día le voy a dar cuentas. Aquí no vinimos a amontonar plata y si nunca vamos a tener, y si un día nos tocará aquí irnos a congregar al estadio, allá iremos. Cambiaremos el día de domingo para martes, que el estadio no esté ocupado, no sé. No lo sé. Si esta obra es de Dios, Dios nos va a dar un local, si Cristo no viene. Porque si Cristo no viene, el local se va a quedar para los que no son fieles a la palabra de Dios. El domingo cuando vengan, yo no sé quién les irá a predicar. Pero entiéndase eso, hermanos, que tenemos que estar siempre dispuestos a toda buena obra. Listos para toda buena obra. Miren lo que dice Marcos. Vayamos a Marcos capítulo 9. Marcos 9. ¿Sabe, hermanos, que hay hermanos que tienen esto? Discúlpenme que se lo diga aquí rapidito. ¿Sabe que hay hermanos que tienen esto? Dan el diezmo o dan la ofrenda, como la quieran llamar, y viven vigilando. ¿Qué hace el pastor con los diezmos? ¿Y qué hace el pastor con la ofrenda? ¿Y qué hace aquel? Hermano, usted no me ve a mi carro nuevo, ni me ve finca. Estamos trabajando duro, mi esposa y yo, para ver si Dios el día futuro nos bendice. Yo tengo un carrito, pero tengo los años de Matusalén de tener. Pero hay gente que dan el diezmo a la ofrenda y la están vigilando, siempre la están vigilando. ¿Y qué se hará? ¿Y qué esto? ¿Y qué esto? Estoy vigilando. Hermano, déle usted a Dios lo que le tenga que dar. Honre usted a Dios y no vigile lo que usted le da a Dios. Si el pastor se lo come o se lo bebe, él tendrá un día que darle cuentas a Dios. ¿Sí me entienden? Amén. Ahora, si usted ve al pastor en los mejores restaurantes y esto y lo otro, pregunte, quizás, ¿de dónde saldría la plata para el pastor estar poniendo allá en la cachama dorada? Pues puede ser que me mandaron de Estados Unidos $30 y entonces decidí de entrar allá.
Y usted piensa que yo me lo estoy comiendo desde la iglesia. ¿Verdad que sí? En estos días me mandaron de Israel, me trajeron de Israel, me mandaron de los Estados Unidos. De Israel siempre me mandan de Estados Unidos cremas, cosas así. Y me mandaron de Israel, me mandaron una medalla, un llavero muy hermoso, hermano. Porque cuando Dios lo quiere bendecir a uno, le manda para el Polo Norte. ¿Ah? De donde sea, hermanos. Dice así Marcos 9, capítulo 9, hermanos. Capítulo 9, versículo 41. Y cualquiera, ¿sí lo tiene? Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ni un vasito de agua que usted dé frío. Cuando dé un vaso de agua, trate de darlo frío. No quedará sin recompensa. Dios no es injusto, hermanos. Dios no puede ser burlado. ¿Sabe usted, hermano, que los judíos, Dios le había puesto una ley a los judíos? Y la ley era que la tierra iba a trabajar 7 años. 6 años, perdón. Y el séptimo la iba a dejar descansar. Y no quiso el pueblo de Israel obedecer a la palabra de Dios. Y no dejaron descansar la tierra por 70 años, 490 años la trabajaron y no la dejaron descansar. La tenían que dejar descansar 70 años. Y no la dejaron descansar. ¿Y sabe qué hizo Dios? Se los llevaron cautivo a Babilonia por 70 años. Eso lo va a encontrar en Jeremías 25. Anótelo, pero no se lo voy a dar. Jeremías 25 del 11. Por 70 años fueron cautivos a Babilonia. Los años que no dejaron trabajar la tierra, que no dejaron descansar la tierra, por desobediencia a Dios, esos años fueron cautivos. Fueron como esclavos a Babilonia. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Vamos a Jueces. A Jueces, denle para atrás, Antiguo Testamento. Jueces. Capítulo 1. ¿Sí? ¿Lo consiguieron? Amén. Está en el Antiguo Testamento. Comience desde Génesis y lo va a encontrar rápido. Génesis. Jueces capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Versículo 4. Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo e hirieron de ellos a Betsé a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni Betsé en Betsé y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni Betsé huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies.
los pulgares de las manos y de los pies se los cortaron. Entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice así, me ha pagado Dios. Y llevaron a Jerusalén, donde murió. Este rey fue un rey que a todos los que agarraban, a los reyes que agarraban, les cortaban los pulgares de las manos y de los pies, y solamente comían de las migajas debajo de la mesa de él. ¿Y saben qué? Lo que él hizo se le devolvió. Y él mismo dijo con su boca: así como yo hice, así Dios me pagó. Hermanos, lo que hacemos se nos devuelve, sea positivo o sea negativo. Cuidado, porque usted lleva hijos e hijas. Lleva descendencia, pero se nos devuelve. Sea positivo o sea negativo. Revisemos Génesis 29. Génesis 29. Ese sí está comenzando la Biblia. Génesis 29. ¿Lo consiguieron? Versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob, ¿sí? 29:15. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Eran unos ojos verdes, azules, no sé. Eran muy delicados, eran hermosos los ojos que tenía Lea. Y el nombre de la menor, dice, 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, dice el 17, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel, se enamoró Jacob de Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Vamos al 23. Y sucedió que la noche tomó a Lea su hija, Labán. Vamos a ver desde el 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo y se la llevó a ella. Y él se llegó a ella, perdón. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea y Jacob, que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? ¿Sabe qué hizo Labán? Él trabajó por Raquel y resulta que Labán le entregó a Lea. Lo tracañó. Pero ¿sabe qué? Es que Jacob ya había sido tracalero. Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Y lo que uno siembra, lo recoge. Usted tracalea a alguien, páguele mal al obrero que usted tiene. Para que usted vea que tarde o temprano esa platica se le va a ir a usted para la farmacia. O se le va a ir para otro lado. Pero de que se le va, se le va. Porque Dios no puede ser burlado.
Lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿Sabe, hermano? Hay una ciudad italiana llamada Messina. Messina, los hombres y mujeres de allí blasfemaban contra Dios. ¿Y saben qué decían? Decían, Dios no existe, Dios no existe. Dios no existe. Y gritaban. Y el 18 de diciembre de 1908, un terremoto mató más de 84,000 personas en esta ciudad. Porque Dios no puede ser burlado. El imperio de la pornografía en los Estados Unidos, todos los edificios del imperio de la pornografía en los Estados Unidos, dedicados a la pornografía, hubo un temblor que todos se cayeron y se vinieron abajo. Dios no puede ser burlado. En Vargas, creo que en el año 1992, hubo una tragedia que arrasó con Vargas. Pero ¿sabe usted, hermanos, qué dicen los historiadores? Que a Vargas, lo que era viernes, sábado y domingo, la gente se bajaba a Vargas a la playa y tenían relaciones sexuales en la playa ahí. No importa, usted iba pasando por aquí y ahí estaban dos acostándose ahí, hombres y mujeres con mujeres y hombres con hombres. Veníamos mi esposa y yo en estos días y dos mujeres estaban, pero eso sí, atrapadas besándose, dándose un beso apasionado. Dios no puede ser burlado, hermanos. ¿Qué pasó con Vargas? Escombros quedó. ¿Sabe, hermanos, que el pecado demanda un precio y el precio del pecado es la muerte? La muerte, porque Dios no puede ser burlado. Mire, comparemos la muerte, hasta la muerte, hermano, hasta la muerte. Dios no podrá ser burlado. Comparemos, por ejemplo, la muerte de un creyente con un no creyente. Porque hasta la hora de morir, recogeremos lo que sembramos. Hasta la hora de morir. Quiero pedirles que vayamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Dios no puede ser burlado. Hasta la hora de morir, recogemos lo que sembramos. Hasta en la muerte se diferencia. Que Dios no puede ser burlado. Que Dios no puede ser burlado. Segunda de Reyes, capítulo 9. Capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9. ¿Lo consiguieron? Amén. Dice así la palabra de Dios, versículo 30. Vino después Jehú. ¿Sí? ¿Lo consiguieron? Amén. Vino después Jehú a Jezreel. Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Hermano, tenga cuidado, hermana, con lo que usted se pinta, la manera como usted se pinta. Esta mujer se pintó para conquistarle a Jehú, pensando que Jehú le iba a perdonar. Cuidado de la manera con que usted se pinta, tenga mucho cuidado. Y dice así, y cuando entraba Jehú por la puerta, el 31, ¿sí? Amén. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien,
a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Volvió a gritar. Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y los caballos. Y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: y ahora ver aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tibita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir: esta era Jezabel. ¿Saben ustedes quién fue Jezabel? Una perversa, una malvada, una que dominaba a su marido, lo manejaba a su antojo. Cuidado, hermanos. Usted quiere gobernar a su marido. ¡Cuidado! Porque lo que se siembra se recoge. Esa era Jezabel. ¿Y cómo terminó? Como estiércol a la hora de morir. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Eso también recogerá. Vamos a comparar la muerte de un creyente con un no creyente. Ya vimos la muerte de Jezabel. Voltaire, un filósofo francés muy conocido, el ateo más famoso de Europa. ¿Sabe qué dijo? Dijo: en 20 años destruiré el cristianismo. Eso dijo Voltaire, un filósofo europeo ateo. Y sabe que cuando le tocó morir, cuando estaba muriendo, dijo: por favor, envíeme un doctor que esté igual de loco que yo. Tengan compasión de mí, que me muero loco, me siento abandonado por Dios y el infierno me espera delante de mí. De esa manera murió el enemigo del Evangelio. Carlos IX, rey de Francia, hombre cruel y sanguinario, que asesinó a más de 115,000 creyentes por predicar el Evangelio, dijo a la hora de morir: veo la sombra de esos cristianos que pasean delante de mí, de los cristianos que había asesinado. Están sangrentados y me señalan sus heridas. Si tan solo hubiera perdonado a los niños y a las mujeres embarazadas. ¿Qué puedo hacer? Estoy perdido y condenado. El infierno me espera para siempre. Eso dijo a la hora de morir. Este hombre, Carlos IX, dijo eso a la hora de morir. David Strauss, otro ateo, dijo: mi filosofía me ha dejado en estos últimos días de mi vida totalmente vacío y confundido.
Me siento como debajo de una maquinaria que no sé a qué hora me aplastará. Veo los demonios venir por mí. Eso dijo a la hora de morir. Miren lo que dijeron algunos cristianos, hombres temerosos de Dios y mujeres temerosas de Dios que sirvieron a Dios con corazón profundo. Charles Wesley, autor de más de 4,000 himnos de alabanza, dijo: estaré satisfecho, Señor Jesús, cuando despierte a su semejanza. Así dijo a la hora de morir. John Wesley, hermano de Charlie Wesley, dijo: lo mejor de todo es que Dios está ahora conmigo a la hora de mi muerte. Muero con una paz que sobrepasa mi mente. Hubo otro hombre llamado John Adams. Dijo: la casa donde ahora vivo se está desmoronando, pero mi interior espera vivir para siempre. El tiempo y la tormenta nunca me afectarán en mi vida. Estoy contento de haber vivido con la fe en mi Señor Jesucristo. Muero en paz. Catherine Bush, fundadora del Ejército de Salvación, dijo: las aguas están levantando lo mismo que yo. No me ahogaré, sino que estaré sobre ellas. No se preocupen de que voy a morir. Vivan para Jesús y vivirán bien y morirán en paz. Eso dijo Catherine Bush a la hora de morir. Juan Calvino, reformador, dijo: tu Señor vienes por mí y aplastas mi cuerpo, pero estoy satisfecho, puesto que esto proviene de tu mano. Señor Jesús, ven pronto por mí. Hermanos, vale la pena vivir para el Señor. Hasta el día de la muerte recogeremos lo que sembramos. Pero Dios no puede ser burlado. Vale la pena vivir para Cristo, vale la pena hacer buenas obras, vale la pena darle de comer al que necesita. Vale la pena perdonar, vale la pena vivir sin odio, vale la pena vivir sin amargura y sin rencor. Vale la pena buscar la paz. Los cristianos no son hombres de guerra, los cristianos son hombres de paz. La guerra le gusta al impío, al soberbio, al amargado, al lleno de odio y de rencor le gusta la guerra. Viva usted en paz, viva con su marido en paz, viva con su casa en paz, viva con sus hermanos en paz, viva con sus hijos en paz, viva en paz. Busque la paz. Que usted no fue rescatado por el Señor para que esté peleando y esté en guerra. Usted fue rescatado para el Señor para demostrar el amor de Cristo a otros, no el odio y el rencor. Para eso usted fue rescatado. Vale la pena buscar al Señor, vivir para el Señor y amar al prójimo. Vale la pena. El apóstol Pablo dijo, con esto estoy finalizando, en 2 Timoteo 4, mire lo que dijo el apóstol Pablo. 2 Timoteo capítulo 4, pegando con Hebreos está Timoteo, antecito de Tito. 2 Timoteo 4. Dijo así el apóstol Pablo. Versículo 6. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por demás me está guardada
la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre Santo, te damos gracias. Te bendecimos y te alabamos en esta hora, porque tú eres claro en tu santa y divina palabra. Porque tú eres Dios, Rey del universo, y jamás nadie podrá burlarse de ti. Tú eres fiel y cumples lo que dices en tu palabra, y lo que está escrito, dices a través de ella, dices de ella, que ni siquiera una tilde de ella pasará. Y tú nos has dicho aquí que lo que el hombre siembra también recoge. Dios mío, Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo te pedimos que nos ayudes, que obres cada día en nosotros, que a través del Espíritu Santo, que el cual tú nos has dado para fortalecernos, el cual tú nos has dado como un poder que viene de ti, para que nosotros venzamos todo lo malo. Ayúdanos, por favor, de tal manera que soltemos todo lo que tenga que ver con lo podrido en nuestras vidas y vivamos vidas verdaderamente obedientes a tu palabra, Señor eterno. Por favor, te lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Pero también te ruego que bendigas este remanente, que tu mano se extienda para hablar a cada corazón. Tú conoces a cada corazón de los que nos hemos dado cita aquí en este lugar, y conoces sus pensamientos y conoces su alma y las intenciones de su corazón. Haz que esta palabra que tú has traído a nosotros a través de tu Espíritu Santo quede sembrada y vaya en nosotros como una estampilla, Señor amado, en nuestras vidas, y la recordemos por todo el tiempo que tú nos tengas acá. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo te ruego que bendigas nuestras entradas y salidas, y que tengas misericordia de aquel hombre, aquella mujer, aquel niño, aquella niña que hoy están sufriendo y que necesitan tu ayuda, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos muchas gracias.